Hola alumnatis, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la muerte histórica de Miguel Hidalgo y Costilla, el fusilamiento que nadie podrá olvidar. Comenzamos. Todo cambió a partir de la derrota que los insurgentes sufrieron en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, el 17 de enero de 1811. Ese día, después de que una bala de los cañones realistas acertó a explotar en un carro de municiones, la tropa huyó despavorida, dejando tras de sí cientos de cadáveres que quedaron sembrados en el valle, en la loma, en el lecho del río. Al caer la tarde, con el frío de enero, las entrañas abiertas y los cráneos partidos de los cuerpos exámenes aún calientes emanaban estelas de vapor que parecían simbolizar la ofrenda final que los muertos rendían a la causa de la libertad y de su caudillo, el sacerdote Miguel Hidalgo. Había perdido la guerra, su guerra, la que inició aquel 16 de septiembre de 1810, cuando convocó al pueblo a pelear por la independencia y también por sus derechos. Él recordaría siempre las palabras con las que había entusiasmado a la multitud, que reunida en el atrio de la parroquia de Dolores, lo escuchaba atónita. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los dueños de estas tierras. Luego enarboló un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y se lanzó a la guerra, a su guerra, sin detenerse a considerar la sangre que derramaría, sin fijarse en la destrucción que la hueste que lo seguía ocasionaba a cada paso, sin mirar la muerte, la desolación, la tragedia que la guerra suponía. Pero todo eso había quedado atrás. Los meses corrieron con la velocidad del relámpago, y ahora, al terminar la batalla del Puente de Calderón, los principales jefes insurgentes, Hidalgo, Allende, Aldama y Rayón, regresaron a Guadalajara. En la ciudad estuvieron apenas unos momentos y de inmediato salieron para Aguascalientes, hacia donde se dirigía la mayor parte de los fugitivos. En realidad iban huyendo de los realistas, que creyeron los perseguirían hasta acabarlos. Hidalgo iba en la avanzada y no se detuvo sino hasta llegar a la hacienda de Pabellón, después de haber pasado por Aguascalientes. Ahí lo alcanzó Allende. En ese lugar se entrevistaron y tuvieron una fuerte discusión. Allende le recriminó todos los errores cometidos en la campaña y lo acusó de ser el causante de las derrotas, porque el cura reiteradamente se oponía a sus planes y propuestas, pero también le echó en cara los cientos de asesinatos, las matanzas inútiles, la despótica manera como Hidalgo había ejercido el poder supremo de la insurgencia. Allende no compartía las ideas de Hidalgo, de permitir que la plebe que lo seguía saqueara y asesinara. Es más, quiso oponerse a él, pero sin conseguirlo. En Guadalajara conspiró para envenenar al padre Hidalgo, pero no pudo hacerlo porque la fanática guardia de indios, que rodeaba siempre al cura, se lo impidió. Disgustado con el sacerdote caudillo, Allende no tuvo más remedio que rumiar su impotencia, contentándose con llamar a Hidalgo con un apodo, el bribón del cura. Sin embargo, la derrota de Puente de Calderón le daba la oportunidad de deshacerse de él. Decidió quitarle el mando, despojarlo de su autoridad. Contaba con el apoyo de varios de los generales insurgentes y así se atrevió a enfrentársele. Hidalgo mismo narró después los sucesos. En dicha hacienda fue amenazado por el mismo Allende y algunos otros de su facción, de que se le quitara la vida si no renunciaba el mando. A partir de entonces, Hidalgo continuó con los insurgentes pero en carácter de prisionero, porque Allende expidió la orden de que se le matase si se separaba del ejército. Con Hidalgo en calidad de detenido, llegaron a Zacatecas. Sin embargo, como Allende consideró que no tenía elementos suficientes para resistir un ataque allí, se fueron a Saltillo, donde los esperaba Mariano Jiménez. Allí recibieron los caudillos el ofrecimiento del indulto que les hacía llegar el virrey Venegas. Allende tuvo que recurrir a Hidalgo para responder. Los dos, aunque distanciados por la forma de conducir la guerra, estaban de acuerdo en lo esencial, que no dejarían las armas de la mano hasta no haber arrancado de las de los opresores la inestable alhaja de su libertad, y por eso con orgullo se decían jefes nombrados por la nación mexicana para defender sus derechos. Reivindicaban su calidad de patriotas y rechazaban el plano del indulto, porque es para los criminales y no para los defensores de la patria. Y aunque estaban casi solos, abandonados y dispuestos a escapar a Estados Unidos, advertían al virrey de una verdad incontrovertible. Toda la nación está en fermento.
Estos movimientos han despertado a los que yacían en letargo. El 16 de marzo de 1811 se reunió la Junta de Guerra para decidir quién se quedaría al mando de las tropas. Mientras Allende y Aldama marchaban hacia Estados Unidos en busca de armas y ayuda, llevándose a Hidalgo, quien según confesó después, seguía al ejército más bien como un prisionero que por su propia voluntad. Así que ignoraba positivamente el objeto de esta marcha. No quedaban ni 4,000 soldados, todos ellos desorganizados y mal armados. Y nadie quería aceptar tan peligroso encargo, que le fue ofrecido a Abasolo, y lo rechazó, pues prefirió seguir al extranjero. Un voluntario que no era militar, pero que había demostrado su capacidad en Puente de Calderón, se propuso para el mando. A pesar de la sorpresa, todos lo aprobaron, y desde ese instante se reconoció al licenciado Ignacio Rayón como general de las tropas insurgentes. La insurgencia cambió de caudillo. Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y los demás salieron de Saltillo con rumbo a Estados Unidos. Debían cruzar el inmenso desierto de Coahuila y Texas, provincia que entonces era española, por lo que la esperanza de poder llegar a su destino, atravesando tan dilatadas llanuras arenosas, era muy vaga y más aún porque sin que ellos lo supieran, los insurgentes de Texas ya habían sido derrotados. Los grupos realistas locales convencieron a uno de los oficiales presidiales, el teniente coronel Ignacio Elizondo, de que fingiera pasarse al bando insurgente, para poder así acercarse a los caudillos de la insurrección y atraparlos. Elizondo aceptó, entró en comunicación epistolar con Allende, capturó a las autoridades insurgentes de Monclova y ofreció su protección a la comitiva que penosamente marchaba por el desierto. Allende confiadamente aceptó y se dirigió hacia el punto que Elizondo le señaló como el más seguro para encontrar agua sin temor a los realistas. Fueron las norias de Acatita de Baján el sitio donde uno a uno, dispersos y sin orden por el agotamiento, iban llegando los carruajes que viajaban los insurgentes. Era el 21 de marzo de 1811, allí los esperaba Elizondo con sus tropas formadas. Parecía que les daba una bienvenida de honor, pero al abrirse la portezuela de cada carro, Elizondo se acercaba y pistola en mano detenía a sus ocupantes y los entregaba a los soldados que estaban escondidos detrás de una loma y los matorrales. Cuando llegó el coche de Allende, Elizondo repitió la misma estrategia, pero Allende opuso resistencia. En el altercado, Elizondo disparó su arma y mató de un balazo al hijo del general insurgente, Indalecio, un joven de pocos años de edad. Así capturaron a Aldama, a Jiménez, a Abasolo y por último a Hidalgo, quien venía montado a caballo. El cura solo alcanzó a espetarle en el rostro a su captor: «Es usted un traidor». Los presos fueron conducidos a Chihuahua. Allí las autoridades realistas resolvieron someterlos a juicio militar a todos, pero además, como Hidalgo era sacerdote, también se les sometió a un proceso inquisitorial. Algunos de los procesos se desahogaron rápidamente. Una decena de los insurgentes de menor jerarquía fueron condenados a muerte y fusilados por la espalda. Luego, el fiscal de la causa, don Ángel Abella, pasó a tomar las declaraciones de los prisioneros importantes. Allende, a quien se le acusó de haber sido el principal motor de la revolución y de ser el primer perturbador de la quietud de la América, a Juan Aldama le imputaron cargos similares, pero él se defendió, diciendo que solo seguía en todo a su amigo Allende y que si estaba con él era por temor que se le matara. Mariano Jiménez, por su parte, sin ser militar, se había destacado como un eficaz conductor de hombres. Aceptó que peleaba por la libertad. En cambio, Mariano Abasolo negó tener culpa alguna y adujo que se vio obligado a participar en la insurrección. Se oponía a ella, que no formaba parte de los consejos de guerra y que nunca mandó tropas en las batallas. Además, las súplicas de su esposa, que lo acompañaba, lograron que fuera el único de los caudillos que salvara la vida. Fue condenado a cadena perpetua en un presidio en España. Allende, Aldama y Jiménez fueron condenados a ser pasados por las armas por las espaldas, que sus cabezas sean llevadas a un sitio que se determine para satisfacción de los pueblos escandalizados y escarmiento de los malvados, y que sus hijos, si tuviesen, infamados e incapaces de honra alguna. Así, el 26 de junio de 1811, en una plazoleta de la ciudad de Chihuahua, los tres fueron fusilados y sus cuerpos decapitados. Solo quedaba Hidalgo. Cuando lo interrogaron, mantuvo la entereza y la dignidad que siempre había demostrado. Declaró que creía que la independencia sería útil y benéfica al país, que se levantó en armas para acabar con el régimen tiránico y despótico de los españoles.
que estaba seguro de la justicia y la licitud de su causa, y que por ella se había puesto enfrente de la revolución. Había levantado ejércitos, fabricado armas, nombrado jefes, dirigido manifiestos y conducido a los hombres a las batallas. Sus argumentos hasta aquí eran irreprochables, aunque el fiscal Abella lo acusó de reo de alta traición, sedicioso, tumultario, conspirador y mandante de robos y asesinatos. Parte esta última que era la más difícil para defenderse. El fiscal Abella comprendió que los múltiples asesinatos españoles eran el flanco vulnerable de Hidalgo, y lo atacó diciendo que su mayor crimen lo eran los alevosos asesinatos de inocentes, preguntándole por qué no los sometió a un juicio antes de condenarlos. Hidalgo respondió que no tenía caso porque en efecto eran inocentes. Aceptó su culpa de haber tolerado y hasta de haber ordenado él mismo las matanzas, con la atenuante de que se vio obligado por el clamor de la muchedumbre y de que el frenesí se había apoderado de él y que le nubló la vista. Confesó entonces que se arrepentía, pero solo de eso, de las matanzas de inocentes y no de haber iniciado la Revolución de Independencia, cuya causa seguía considerando como justa y santa. Sin embargo, durante el proceso inquisitorial, ante el que tuvo que responder de los cargos de herejía de lo que lo acusaban los detractores desde años atrás, lo obligaron a firmar una retractación adjurando del todo lo que había dicho. Sacerdote al fin, Hidalgo estaba convencido de la existencia de la vida eterna y de los dogmas de la religión que profesaba. Para ganar el cielo debía arrepentirse de sus pecados y lo hizo. Pidió perdón por los crímenes cometidos y también pidió perdón a vosotros insurgentes de la responsabilidad horrible de haberlos seducido. No tuvo otra crisis de conciencia más que esa, la de las matanzas ordenadas por él. No lo atormentó remordimiento alguno por haber iniciado una guerra sangrienta, porque él estaba seguro de que se trataba de una guerra justa, de una guerra para oponerse a la opresión, de una guerra santa, de una guerra lícita y legítima, permitida por la más ortodoxa teología católica, porque se trataba de liberar al pueblo de la tiranía que estaba sometido, y como en toda guerra la muerte estaba presente, pero la culpa de esos miles de muertos en combate la tenían los españoles por su necedad y su ambición. Por eso había que hacer la guerra y que en ella se derramasen ríos de sangre si fuese preciso, como él mismo había argumentado alguna vez. Tampoco lo acongojó demasiado el que lo acusaran de haber faltado a su ministerio al conducir la insurrección. Nuevamente recurrió a sus conocimientos de teología y encontró la justificación a su conducta, pues cuando el pueblo es víctima de la tiranía y la autoridad civil está coludida con el tirano, el sacerdote entonces se convierte en el líder de la comunidad y está autorizado a tomar las armas con defensa del bien común. Estaba en paz consigo mismo y con Dios, tomó entonces su Biblia y buscó las palabras que le darían consuelo a su alma atribulada por la cercanía de la expiación final. Las encontró en la epístola de San Pablo a Timoteo y las hizo suyas como resumen final de su actuación histórica. Yo he peleado buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Mientras esperaba la sentencia definitiva, permanecía encerrado en su prisión. Allí se ganó el afecto de sus carceleros, el cabo Ortega y el carcelero Melchor, a quienes trataba con dulzura y macedumbre. Pidió un violín y pasaba las horas tocando la música que en su juventud interpretaba con sus hermanos. Leía con frecuencia su breviario y la Biblia, comía bien y nunca perdió el sueño. Solo a veces se fatigaba por los exhaustivos interrogatorios a que lo sometían. Entonces, sus carceleros le llevaron chocolate caliente y le sugerían que descansara. Hidalgo le respondía: ya me falta poco para descansar en la vida eterna. Llegó a quererlos con verdadero afecto y por eso, a falta de papel en la pared, con un carboncillo escribió unos versos de agradecimiento a sus celadores. Ortega, tu crianza fina, tu índole amable, siempre te harán amigable, aun con gente peregrina. Melchor, tu buen corazón ha donado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Por ser Hidalgo un sacerdote no se le podía fusilar, así que fue necesario proceder primero a degradarlo de su condición de clérigo. El acto litúrgico, impactante porque significaba que le quitaban el poder que Cristo les dio a los sacerdotes, de lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo. Consistía en rasparle las manos con un cuchillo para desprender de ellas las facultades que como ministro de Dios tenía. Luego lo despojaron de sus vestimentas y ornamentos sagrados. Entonces le encontraron en el pecho, llena de sudor, la soberana imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual, al quitársela, dijo: esta señora, Madre de Dios, ha sido la que he llevado de escudo en mi bandera, que marchaba delante de mis huestes en las jornadas de Aculco y Guanajuato.
y es mi voluntad sea llevada al convento de las Teresitas de Querétaro, donde fue hecha por las venerables madres, quienes me la dieron en mi santo en 1807. El día 29 de julio de 1811 le fue notificada a Miguel Hidalgo la sentencia. Lo hicieron que se pusiera de rodillas y enseguida le expresaron que había sido condenado a ser pasado por las armas, a la confiscación de sus bienes, y enseguida se llamó a su confesor a fin de que se le preparase a morir cristianamente. Al día siguiente, cuando lo sacaron de su celda, agradeció a sus carceleros las atenciones que le habían brindado y todavía tuvo bríos para obsequiarles unos dulces, diciéndoles que se los regalaba para que no lo olvidaran. Conmovidos, los guardianes le contestaron: a usted nunca nadie podrá olvidarlo jamás. Acompañado de un sacerdote y seguido de un pelotón de soldados, Hidalgo fue llevado a un patio donde lo esperaban Abella y los hombres que debían fusilarlo. Lo sentaron en una silla. Eran las 7 de la mañana del 30 de julio. Cuentan los testigos que presenciaron la ejecución. Sus ojos intensos miraban desafiantes al pelotón de soldados que frente a él apuntaban sus fusiles. Los soldados temblaban de miedo. El oficial al mando, al darse cuenta, amarró una venda a su cabeza y le cubrió los ojos. A la orden del fuego, los soldados dispararon. 3 de las balas se incrustaron en su vientre y una más en su brazo, pero no lo mataron. Con la sacudida se le cayó la venda. Una segunda línea de soldados se colocó en el sitio, lista para disparar. Estaban muy nerviosos porque en ese momento supremo, cuando la vida se les escapa, el padre Hidalgo nos clavó aquellos hermosos ojos que tenía. A pesar de que el oficial ordenó que apuntaran directo al corazón, los soldados de nueva cuenta atinaron al estómago de Hidalgo. No se quería morir, no se dejaba matar, solo se le rodaron unas lágrimas muy gruesas. Aún se mantenía sin siquiera desmerecer en nada aquella hermosa vista. La tercera fila de soldados también falló en darle la certera descarga. Le acabaron de destrozar el vientre y la espalda, pero no se moría, porque los soldados temblaban como unos azogados. Aturdido por el peso de tamaña responsabilidad, el oficial mandó adelantar a 2 de sus hombres. Les ordenó que a bocajarro apuntaran los cañones al corazón del padre Hidalgo. Y los 2 fusiles al unísono percutieron sus balas, consiguiendo solo hacia el fin. El fogonazo directo sobre la ropa produjo una llamarada y la tela se incendió. Simbólica ofrenda del corazón del padre Hidalgo, brotaban llamas de fuego al apagarse para siempre la luz de sus ojos intensos. Después colocaron el cadáver en la plaza para la expectación pública, y por la tarde le cortaron la cabeza, que metieron en un cajón con sal, y junto con las de Allende, Aldama y Jiménez las enviaron a Guanajuato. Ahí las colgaron en sus 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Un cartel debajo de ellas decía: insignes fascinerosos y primeros caudillos de la revolución. Por más de 10 años las cabezas estuvieron en la Alhóndiga dentro de unas toscas jaulas de hierro, a la intemperie. Los cuervos lo picotearon y los gusanos acabaron con la dura carne salada hasta dejar solo cráneos. Luego los trasladaron a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En 1925 fueron llevados a la Columna de la Independencia, donde actualmente puede verse el cráneo en que pensó e imaginó a México como una nación libre y soberana. Bueno, alumnatis, este es el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.